septiembre empieza una actividad que hace 15 años no se realiza en nuestro país. Va a haber un censo de población, un censo a nivel nacional. Para conversar sobre ello, porque han habido muchos cambios entre aquel censo del 96, o si se quiere los más memoriosos el del 85, o podríamos ir atrás al 75, si no me equivoco, y otro antes en la década de 60, 63 puede haber sido. Para conversar de todo esto estoy con José María Calvo, que es el director nacional del Censo Nacional 2011. Bienvenido. Y ¿cómo es manejar una masa de más de 8.000 personas que van a estar trabajando en algún punto, no digo bajo las órdenes de uno, pero sí bajo las directivas que se van emitiendo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación para poder conversar con ustedes y con toda la ciudadanía sobre esta, como decía, esta gran movida que es el próximo Censo Nacional, o Censo 2011 como lo llamamos. Bueno, primero que nada, es una responsabilidad muy importante, obviamente, pero lo más trascendente es la mecánica con la que hemos empezado a trabajar desde el año 2007, a mediados del 2007, en toda la preparación de este censo, es ir fomentando una organización y un trabajo en equipo. Acá el censo, en primer lugar, es una actividad que sí comanda el Instituto Nacional de Estadística en su rol de Oficina Nacional de Estadística, pero en la cual involucra a un número muy importante de organismos estatales y de organizaciones privadas, porque obviamente armar un censo a nivel nacional es muy complicado y requiere de una infraestructura que solventarla el Instituto solo no podría. Y también involucra un constante accionar en equipo de todos los que integramos el staff de estas 8.000 personas. Puede haber un director, puede haber una subdirección del censo, que generalmente son las caras más visibles, pero bueno, vamos integrando esa cadena y fomentando una mancomunión de trabajo en equipo, porque en definitiva todos nos debemos a alguien. En su momento el área conceptual fue quien tuvo que hacer la definición de los manuales, de los cuestionarios, luego las áreas de capacitación fueron formando todo lo que iba a ser la infraestructura de capacitación, posteriormente el área de relevamiento va tomando su cuerpo e implementando todo lo que va a ser el trabajo de campo, y luego los censistas, que terminan siendo junto con la población los principales actores de todo esto, quienes realmente ponen la obra en escena y permiten que la obtención de los resultados al término del censo sean de valor nacional. ¿Hubo cambios entre el último censo y en cuanto a las cosas que se van a preguntar? Digamos, por ejemplo, la evolución tecnológica ha generado que algunos objetos electrodomésticos que antes eran un símbolo de estatus, al día de hoy o hayan caducado o directamente casi no existan, y al mismo tiempo que hayan aparecido otros que sí reflejan que la persona, bueno, tiene determinada posición social o ha tenido por lo menos la posibilidad de realizar determinado tipo de inversiones, de gastos. El VHS, el viejo y querido videocasetero, ya no se pregunta por él. ¿Qué cosas se preguntan ahora? ¿Qué cambios han habido con respecto a... Bueno, lo que nosotros llamamos nivel de confort del hogar, si me permite, vamos un pasito atrás. Perfecto. Cuando nosotros hablamos del censo 2011, nosotros hablamos de censos porque estamos realizando varias actividades censales en un mismo operativo. Nosotros estamos conjugando el censo en entorno urbanístico, un censo de domicilios, un censo de locales, un censo de viviendas, un censo de hogares y un censo de población. En el censo de hogares, lo que más nos importa, en definitiva, es conocer quiénes integran el hogar y al mismo tiempo saber cuál es el nivel de confort. Si vamos a un estatus muy reducido del tema, ¿no? ¿Cuál es el nivel de confort del hogar? Y uno podría preguntarse, ¿por qué importa el nivel de confort del hogar? ¿Qué le importa al Instituto Nacional de Estadística o al censo saber cuál es el nivel de confort de mi hogar? Bueno, importa saberlo porque eso nos permite estratificar o diferenciar la población a lo largo de todo el territorio nacional según los distintos estratos socioeconómicos que ese nivel de confort nos permite identificar, y a partir de ahí, cuando hacemos encuestas por muestreo, la más conocida, la encuesta continua de hogares, a través de la cual todos los meses difundimos el desempleo, el empleo y el ingreso medio de los hogares, bueno, nos permite representar bien a la población. Por eso importa tener bien representado el nivel de confort del hogar en su distribución territorial nacional. ¿Y por qué importa tener los datos de un censo? ¿Para qué le sirve a un país tener un censo? Bueno, varios son los motivos. El más básico y el que
no hay que explicarlo porque todos lo sabemos, es saber cuántos somos. A ver si pasamos los 3 millones si y medio pasamos, por como todas. como dice nos decía nuestro afiche, somos 3 millones, somos más de 3 millones, menos de 3 millones. Bueno, si pasamos los 3.300.000 o los alcanzamos. El conteo del 2004 nos dio que éramos 3.200.000 y menos de 250, 3.250.000 personas. Bueno, estamos los optimistas y los pesimistas, medio vaso lleno, medio vaso vacío. Entonces, el primer objetivo, obviamente, que es saber cuántos somos. Importa también no solo saber cuántos somos y dónde estamos distribuidos. El censo es el único instrumento que nos permite no solamente saber qué cantidad somos, sino dónde nos ubicamos geográficamente, en los conurbanos, en la zona sur, en la zona norte del país, en la zona rural, en la zona urbana. Bueno, eso nos permite. Nos permite saber también cuáles son las características de esa población, desde el punto de vista demográfico, social y económico. Nos permite saber cómo nos distribuimos por tramos etarios, cómo nos distribuimos por sexo. Somos una población envejecida, somos una población con una tasa de reposición, como llaman los demógrafos, y no me pregunte porque no soy demógrafo, donde los nacimientos nos permiten ir reponiendo esa población que vamos perdiendo por vejez. Nos permite saber cuáles son la cantidad de viviendas y las características de las viviendas. Nos permite saber cómo están conformados los hogares. Y todo eso sirve para que después... nos va a permitir saber, por ejemplo, algo novedoso de este censo, las parejas del mismo sexo. Nos va a permitir saber... ¿Hasta ahora cómo se tomaba eso? ¿Cómo se computaba, digamos? No se computaba. ¿No existían? No se preguntaba. Y entonces, si en los censos anteriores se preguntaba cuánta gente vive en esta casa, por ejemplo, pero no se preguntaba qué relación tenían. No, claro, las relaciones de parentesco y las relaciones de situación conyugal, en las preguntas de parentesco y de situación conyugal se ha mejorado la definición de las mismas y mejorado o ampliado la apertura de respuestas que permiten identificar vínculos que antes quedaban ocultos porque sencillamente uno no los podía identificar. Si en una vivienda encontraba un hogar integrado por 2 personas del mismo sexo, automáticamente el censo no iba a la pregunta de relación conyugal porque lo quedaba invalidado. Bien, ahora dijiste la palabra automáticamente, me acordé de algo, es que al menos en mi memoria el censista llegaba con una libretita, iba anotando con su lápiz, una goma de borrar para corregir la pregunta, cualquier cosa, y relevaba todos los datos. Este año va a ser digital todo. Sí. Hay varias diferencias en este censo con respecto a lo que memorizamos de censos anteriores. En primer lugar, y lo que ya mencionábamos, o creo que ya lo mencionamos, es el periodo en que va a ser el relevamiento censal. No Bien, sí, pues empieza el 1 de septiembre, pero no es como las otras oportunidades que se hacía todo en una jornada, no, se va a hacer a lo largo del mes de septiembre. Va a ser 30 días, a lo largo de los 30 días del mes de septiembre vamos a estar relevando la información, vamos a estar yendo puerta a puerta, la gente no nos va a tener que estar esperando, en los censos, los que recuerdan los censos anteriores, el país se paralizaba un día miércoles, sí, todos guardaditos en nuestras casas, no había transporte colectivo, los únicos ómnibus que salían a la calle eran los que quedaban a disposición del censo para trasladar a censistas a las zonas que habían quedado todos desesperados porque el censista llega temprano para poder salir el resto del día, si estaba agradable, o irnos a hacer el asadito. Sí. En esta oportunidad nosotros no vamos a estar esperando al censista, sino que el censista va a tener que encontrarnos a nosotros en el horario y en el día que estemos disponibles en nuestra vivienda para poderlo recibir y darle la información. Ese es el primer dato. El segundo dato que cambia con respecto al anterior es el hecho de que este es un censo de derecho, lo que se define como censo de derecho. ¿Qué quiere decir? No preguntamos quién durmió aquí la noche anterior cuando vamos, sino que preguntamos quiénes residen habitualmente en esta vivienda. Perfecto. Para la mayoría de las personas, el tema de la residencia habitual es claro. Yo tengo mi vivienda, vivo acá. Ahora, hay un número limitado, pero un número al fin, de personas donde la residencia habitual hay que terminar de interpretarla conjuntamente con nuestro interrogado. Por ejemplo, el caso, el más común que encontramos es el caso de los niños de parejas separadas. ¿En cuál de las 2 casas viven? ¿En cuál de las 2 casas viven? Están parte con papá, parte con mamá, días, la misma cantidad de días en la semana. Bueno, ahí lo censamos en el domicilio de la mamá.
están las personas que por motivos de trabajo o de estudio, parte de la semana están en un punto del territorio, parte están en otro. Los viajeros, los estudiantes universitarios, estudiantes liceales que se trasladan desde un pueblo a la capital departamental en el interior del país. Bueno, eso está también establecido, los parámetros de cómo tenemos que hacer el censo para ubicarlo desde el punto de vista de su domicilio. Están las personas que se encuentran en el exterior por razones de turismo y están las personas que se encuentran en el exterior por razones de trabajo, y todas esas personas, si están en el exterior pero con una... Sí, pero recién acá se fueron temporalmente. Claro, fueron temporalmente y tienen previsto retornar, van a ser censados también, aunque estén ausentes. Entonces, digo, este es otro cambio importante. Y otro cambio importante, además de los cambios de contenidos en el cuestionario, es el procedimiento con el que se va a hacer la entrevista. Esas boletas grandotas que uno llenaba con lápiz, bueno, en esta oportunidad son sustituidas por un pequeño aparatito, nosotros llamamos el DEP, dispositivo electrónico portátil, que fue prestado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, o sea, nuestros colegas brasileños que lo utilizaron en su censo del 2010, y este aparato nos permite hacer la entrevista en forma electrónica, o sea, son cuestionarios electrónicos, lo que nos da un sinnúmero de facilidades al momento del trabajo y también aporta una serie de bondades. Primero, facilita la entrevista porque va guiando al censista a lo largo del cuestionario. Sí, supongamos ya la movida cuando pregunta sexo y es hombre o mujer, acota para ese lado, ¿no? Justamente. Ese tipo de cosas. Dos detalles bien pequeñitos. Uno es que los datos estarían, los primeros datos, por ejemplo, la cantidad de habitantes, en un plazo relativamente breve, un par de días de repente ya estarían esos. Y los otros datos empezarían a aparecer sobre fin de año. Pero la preguntita al final que me queda es, digamos, el censista llega a un hogar de familia, eso es una opción. El censista llega a un hogar de una persona que vive sola, pero también el censista puede llegar a un hogar donde hay una boca de venta de drogas, donde hay un aguantadero de productos robados, por ejemplo. ¿Cómo se procesan esas situaciones? Bueno, nosotros el fin que perseguimos es solamente cumplir con el censo con una finalidad estadística. Así como surge esta pregunta, podría surgir cuando vamos al censo locales, bueno, vamos a identificar formalismo y informalismo. No, nosotros a unos o a otros vamos solamente con el fin de obtener información para su procesamiento, para generar indicadores estadísticos, y la divulgación que se hace de la información siempre es agregada y nunca es individual porque está amparada por el secreto estadístico. Nosotros vamos a llegar a esos lugares y vamos a hacer la entrevista en forma natural, independientemente de las actividades que se desarrollan en la vivienda, y vamos a cumplir con el cuestionario en una forma, esperamos, de honestidad y de compromiso de una y otra parte, respetando mutuamente, bueno, lo que son los derechos y las obligaciones de cada uno. Uno, de preguntar para el censo en un marco de que la ley lo hace obligatorio de responder y al mismo tiempo da garantías de reserva y de seguridad y secreto de esa información, y del otro lado el derecho y la obligación de que la información que brinde sea amparada por el secreto estadístico, pero al mismo tiempo la obligación de darnos la información que requerimos, que es muy básica, relativa a la persona, a la vivienda y al hogar o al local, y al mismo tiempo de ser muy básica, quien la quiera conocer está disponible en nuestro sitio web. Ahí tenemos colgados tanto los cuestionarios como los manuales de la capacitación para los mismos. José María Calvo, director del Censo Nacional 2011, gracias por haber venido y bueno, éxitos en la tarea, que ahora se viene la paliza más grande, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Seguimos, tenemos más Nick después de la tanda. ¿Cómo te va, che? Decime qué haces.